Hola niños y niñas, soy la profesora Daisy y les traigo otra historia de un destacado personaje de la fe que se llama Atanasio de Alejandría. Vamos a comenzar. El Dr. Martin Luther King Jr. fue un cristiano afroamericano que peleó por los derechos de su pueblo en los Estados Unidos hace medio siglo. Él declaró: todo aquel que no tiene algo por lo cual morir no es merecedor de la vida. El Dr. Martin fue asesinado por un enemigo de los afroamericanos cuando estaba en la plenitud de su vida. Dejó un legado de haber defendido la igualdad humana tal como Dios lo había declarado en su palabra. ¿Y tú? ¿Tienes algo por lo cual darías tu vida? Atanasio de Alejandría es uno de los héroes de la fe, pues estuvo dispuesto a dar su honor y hasta su vida para defender las doctrinas primarias y no negociables de la palabra de Dios. Para entenderle a este personaje y los peligros que corría, debemos primero entender el contexto en el cual vivía. La Iglesia de Cristo sufrió mucho en los primeros 300 años, amenazada por judíos y gentiles que los perseguían y los odiaban. Luego, el mismo gobierno empezó a perseguir cruelmente a la Iglesia a partir del año 250 después de Cristo, cuyo designio era erradicar el cristianismo de la faz de la tierra. Fracasaron. Durante los siguientes 60 años, esta persecución gubernamental se intensificó. En el año 303 surgió quizás el más temible de todos los emperadores, Diocleciano. Este llenó todo su imperio de soldados y espías que buscaban a los cristianos en todas partes, deseando cumplir el edicto de Decio, que nunca se cumplió en su totalidad. Miles y miles de cristianos fueron torturados, encarcelados, masacrados, dados a los leones, crucificados o descuartizados por gladiadores. El público amaba tales espectáculos, pero la permanencia y valentía de los creyentes era algo que no lograba explicar. Entonces surgió un general quien deseaba tomar el imperio para sí mismo, y en el 313 después de Cristo lo logró, tomando el título de emperador Constantino. De pronto, el nuevo emperador sorprendió a todo el imperio al sacar el Edicto de Milán. En ese mismo año, este nuevo mandato declaraba que el cristianismo ya no sería perseguido. Ahora sería la religión favorecida del imperio. Fue un cambio drástico y cambió por siempre la historia humana. Hombres y mujeres que antes tenían que esconderse en huecos y en catacumbas, ahora tenían el apoyo real para seguir su religión. ¿Por qué este cambio de posición tan drástica? Constantino declaró de que Dios mismo se le había presentado en una visión y que tal visión le había indicado cómo ganarse el trono del imperio. Pero Constantino nunca cambió su forma de vida y solo se bautizó en el día de su muerte, demostrando que probablemente nunca fue un creyente. Entonces, ¿cómo explicamos el cambio? Si hay algo que uno debe entender de la historia mundial, es que las grandes decisiones deben ser tomadas por una de las tres razones siguientes: el poder, el dinero o el amor. En este caso era el primero, al ser la razón más común y potente de todas, también conocida simplemente como política para la mente astuta. Constantino vio que el cristianismo había llegado a ser la religión más popular del pueblo, pues cuanto más los perseguían, tanto más crecían. Hay un viejo dicho: si no puedes contra ellos, únete a ellos. Constantino vio cuán útil sería tener al cristianismo como la religión del imperio y buscó de esta manera agradar al pueblo al traer paz a las masas. Los cristianos le agradecieron a Dios por su bondad y gracia, pues era impensable lo que les ocurrió. Un día eran perseguidos por los soldados romanos y al siguiente se les brindó la protección del mismo emperador.
Pero al calmarse la persecución, apareció otro terrible peligro: falsos maestros. Todos los que antes eran sacerdotes de la religión grecorromana y su enorme plétora de dioses, ahora deseaban convertirse en cristianos, tal como sé decir a mis alumnos. Todo el mundo y su perro querían ser cristianos ahora. Los que se unieron a la iglesia cristiana sabían muy poco acerca de la Biblia o de Cristo, pues la religión para muchos era un pasatiempo, un opio o una forma de ganarse la vida. Los historiadores cristianos llaman a esta época la era de las herejías. Por esta razón, pues la cristiandad fue inundada de un imposible número de nuevas doctrinas, ideas y tradiciones prestadas de otras religiones. Algunos declaraban que solo había un Dios y negaban la Trinidad. Otros decían que Jesús era un fantasma que nunca tuvo carne humana y así nunca murió. Otros anunciaban que solo aceptarían la parte de la Biblia escrita por gentiles, mutilando la palabra al repudiar todo que no fuese escrito por Pablo y Lucas. Y otros declaraban que existían 3 dioses distintos, rechazando la unidad de Dios como expresado en la Trinidad. La herejía más popular, y por eso la más peligrosa de todas, no era una de estas. El arrianismo era el mayor peligro que corría la iglesia en este momento, siendo expuesto por un predicador carismático de África del Norte llamado Arrio. Él enseñaba una falsa doctrina sobre Jesús, diciendo que Jesús fue la primera creación de Dios, siendo literalmente el Hijo de Dios. Jesús entonces había creado el universo y venido al mundo como las Escrituras declaran. El cambio era pequeño, pues Arrio decía que Jesús era un Dios, pero no él, soberano Dios. Con esto, él rechazaba la deidad perfecta de Cristo y también descartaba la Trinidad. Esta herejía se hizo tan popular y tanta era la ignorancia de la verdad que se dice que 9 de cada 10 líderes de la iglesia apoyaban esta falsa doctrina. El emperador Constantino vio que era problemático tener una iglesia dividida, entonces decidió llamar un concilio para callar a ese 10% que no dejaban al pueblo en paz. Verán que a Constantino no le importaba la verdad, sino simplemente la tranquilidad, y argumentaba que la religión debía traer paz, no discusiones y pleitos. En 325 después de Cristo se concertó el concilio de Nicea, en el mismo palacio del emperador en la ciudad de Nicea, actualmente Turquía. 300 líderes estuvieron presentes, entre ellos un joven diácono llamado Atanasio, que provenía de la ciudad de Alejandría en Egipto. Este acompañó al anciano mayor de la iglesia llamado Alejandro. Alejandro defendió la ortodoxia o las verdades bíblicas, y tal fue la fuerza de su argumento que cambió el pensar de los líderes en contra de Arrio. Se decidió que el arrianismo era una herejía que debía ser repudiado, y para sellar la convicción escribieron el famoso credo niceno. El documento se centraba sobre el Señor Jesucristo como enteramente Dios y hombre. Creemos en un Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, engendrado como el unigénito del Padre, es decir, de la substancia del Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado y no creado, de la misma naturaleza del Padre. Solo 2 se rehusaron a firmar el documento y todos se despidieron muy alegres y en gran unidad. Entonces, ¿dónde entra Atanasio, el joven diácono que estuvo presente ahí? Es penoso decirlo, pero los líderes que escribieron y firmaron ese documento pronto dejaron atrás lo que habían declarado ahí, otra vez tomando el lado de Arrio. Quizás Arrio era un tremendo predicador y escritor, llegando a convencer otra vez a las masas y así a los líderes. Quizás los líderes no veían urgente el defender las verdades primarias de la Biblia, ya que muchos veían al cristianismo como un trabajo en lugar del centro de su ser.
Es probable que estas dos cosas influenciaban, pero quizás ninguna tan fuerte como el peso político. Verán que la Iglesia de Cristo se había ligado al Imperio Romano, un lazo que traería tan terribles consecuencias. Subsiguientes emperadores, queriendo apaciguar las masas, tomaron un lado u otro del debate entre el arrianismo y la ortodoxia, influenciados no por la Biblia, sino por el voto popular. Fue entonces que Atanasio, ya convertido en anciano y líder de la Iglesia de Alejandría, tuvo que levantar la voz y su pluma para defender la verdad. Durante la mayor parte de su vida, él formaba parte del 10% que repudiaba el arrianismo como enseñanza diabólica y de sumo peligro a la Iglesia. En su iglesia, él predicaba en contra del arrianismo, usando la palabra de Dios como su base, y siempre buscando nuevos argumentos para callar la mentira del arrianismo. Pocos lo escuchaban y muchas veces se sentía solo y abandonado. Aún así, él resolvió que nunca dejaría a Dios y su verdad, aun si todos lo negaran. Él seguiría firme. Atanasio fue anciano y líder en su iglesia por 46 años, pero por la turbulencia política del tiempo tuvo que pasar 17 de estos en el desierto, exiliado en 5 ocasiones como perturbador de la paz y traidor. Muchos intentaban callarlo y otros matarlo. Me pregunto si yo hubiera mantenido mi fe en tales circunstancias. Viviendo en las cuevas en medio del insoportable calor del desierto, me pregunto si podríamos sentir propósito y valor para seguir así sin poder hablar con otros, ni predicar la verdad, y sin poder usar mis dones para edificar a otros. Tal fue el sufrimiento y la soledad de Atanasio, que él era conocido con el apodo Atanasio contra Mundi, en latín. Este hombre nunca se dio por vencido. Cuando no lo dejaban predicar ni andar por las calles de Alejandría, teniendo que vivir como ermitaño, él vio una nueva oportunidad. Algunos hermanos de su iglesia le trajeron sus libros, pinceles y hojas. Así pudo pasar sus días en estudio profundo de la palabra de Dios. Escribió una gran cantidad de libros, llenándolos con argumentos bíblicos en contra del arrianismo y comprobando que Cristo tenía que ser enteramente Dios y hombre para poder ser nuestro Salvador. Argumentó que si Cristo no era Dios, entonces no era perfecto, y solo un sacrificio perfecto podía quitar el pecado del hombre. Argumentó que si Cristo no era hombre, entonces no podría haber muerto en la cruz para pagar por nuestros pecados. Concluyó que Cristo tenía que ser enteramente Dios y hombre en una sola persona, la definición exacta de la encarnación, una doctrina primaria y no negociable de la palabra de Dios. En el 373 después de Cristo, Atanasio murió, habiéndose esforzado mucho, pero sin muchos resultados. Me pregunto, si él murió con tristeza y el corazón lleno de oraciones por la iglesia de Cristo que tanto amaba, la cual se despedazaba delante de sus ojos, no sabía el tremendo cambio que estaba a solo unos años. Bien, se han preguntado los teólogos e historiadores, si no fuera por Atanasio, ¿seríamos todos arrianos hoy? Fue en el 381 después de Cristo que el segundo gran concilio del siglo fue llamado, esta vez el emperador Teodosio I. Cientos de líderes de la iglesia se reunieron para debatir otra vez este tema y otra vez la vasta mayoría eran arrianos. Los que argumentaron por la ortodoxia usaban la Biblia como su centro, con el tremendo e impactante aporte de los libros de Atanasio que habían sido publicados y esparcidos por todo el mundo. Al explicar los argumentos del ya difunto Atanasio, se dice que todos quedaron conmovidos por las pruebas lógicas y bíblicas del teólogo. Concordaron que el credo niceno debería ser defendido en su totalidad y aún tomaron pasos para hacer más firme la enseñanza. Si alguien no aceptaba la encarnación de Jesús como enteramente Dios y hombre, se les advertía: a estos anatematiza la Iglesia Universal.
La fidelidad y valentía de Atanasio es algo muy imitable. Viendo cómo él sufrió tanto para defender el nombre de Cristo, él estaba dispuesto a ir en contra del voto popular, dejar atrás su comodidad y vivir como un ermitaño en el calor infernal del desierto. Todo esto y más por defender la inmovible convicción que tenía en su Dios y Salvador, el Señor Jesucristo. Espero que les haya gustado esta historia de Atanasio de Alejandría. Nos vemos la próxima semana con otro destacado personaje. ¡Chao!